Hola, mi nombre es Diego Nucanjal Vildósola y hoy les voy a mostrar mi presentación de recuperación de crédito semestre 1. Vamos a empezar con la unidad 1. ¿Qué es la lengua? La lengua es la medida de comunicación entre comunidades. Es lo que une a naciones enteras. Sin ella, el mundo no fuera nada desarrollado como es ahora. Hay derivados de lenguas y funciones también. Las funciones son expresiva, conativa, poética, fática, metalingüística e informática. Cada uno le da forma a la lengua, permite que sea libre sin ser modificada. El lenguaje es la base de las civilizaciones, es lo que nos une a todos. Como definición, la lengua es un conjunto de símbolos que comparten nuestra perspectiva sobre la realidad. Hay diferentes lenguas y las diferentes personas que hablan las diferentes lenguas también tienen perspectivas diferentes sobre la vida. La lengua establece los límites de lo que somos capaces de pensar. El mundo entero está hecho de lengua. La lengua funciona como andamio para la construcción de estructuras sociales. Esta frase dice que la lengua da los requisitos necesarios para la construcción de estructuras sociales, lo cual es muy cierto y verídico. La lengua es la única manera de comunicación efectiva y es lo que nos creó. ¿Cuál es la diferencia entre lengua, lenguaje, idioma y dialecto? Lengua. Una lengua es un sistema lingüístico o de comunicación organizado. Es utilizado por la comunidad. La lengua es usada por una nación o pueblo y es la que la mayoría de sus habitantes utilizan para comunicarse entre sí, por ende les caracteriza. Puede ser tanto oral como escrito y suele regirse por una serie de normas gramaticales que garantiza la comunicación entre las personas que la usan. Existen más de 6.000 idiomas en el mundo. Los tres más hablantes son el español, inglés y chino mandarín. Lenguaje. El lenguaje es la facultad humana que nos permite comunicarnos y ocurre en un plano mental. Sin lenguaje no puede haber lengua ni habla. Sus principales características son: es una habilidad innata del ser humano. Se materializa en la lengua y el habla oral o escrito. Puede expresarse de forma verbal mediante el habla y la escritura. Eso es arbitrario ya que su ordenamiento responde a convenciones sociales que pueden variar según el grupo. Idioma. El idioma es la lengua empleada por una comunidad, particularmente cuando se refiere a una nación. Un idioma tiene implicaciones políticas, administrativas y geográficas. Sus principales características son: se crea, verifica y transmite en comunidad, es decir, es un elemento social. Tiene una regulación de uso de signos que la conforman. No es fija, es susceptible de variaciones que solo se perciben con el paso del tiempo. Es intangible y tiene su manifestación en el habla. Dialecto. El dialecto es la manera de hablar con una lengua por un dialecto. El dialecto es la manera de hablar una lengua por un grupo de personas, una comunidad o los habitantes de una región. Así, por ejemplo, el habla de la Ciudad de México, el habla del Bajío y el habla de Castilla son dialectos del español. Es hablado por un porcentaje menor al de un idioma o lengua oficial. En conclusión, el lenguaje es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarse mediante signos para expresar nuestros pensamientos. El idioma es ese sistema de signos verbales, escritos y gestuales que usa un grupo para comunicarse, y el dialecto, por su parte, tiene su origen únicamente en la cultura y el contexto de una sociedad. ¿De qué nos sirve conocer y aplicar el diagrama de Jacobson? El diagrama de Jacobson es un modelo que describe las diferentes funciones del lenguaje. Se desarrolló siguiendo los estudios de Karl Bohr. Según Roman Jacobson, el lenguaje debe estudiarse en todas sus funciones. Sus funciones son: el emisor es el que emite el mensaje. El receptor recibe el mensaje y es el destinario. El mensaje es el recado que recibe el receptor y se transmite con la comunicación. El código es una combinación de signos organizados en un enunciado. El canal es el que permite establecer y mantener la comunicación entre emisor y receptor, y el contexto es la situación que rodea el acto de comunicación. En él influyen tanto las circunstancias lingüísticas como las extralingüísticas.
¿Cómo construye la realidad del lenguaje? El lenguaje es la base de las civilizaciones, es el pegamento que une a la gente. El lenguaje es un sistema de comunicación, un patrón de símbolos que describe nuestra compartida perspectiva de la realidad. Cada lengua varía y con esto la perspectiva que cada persona tiene en respecto a su lengua. El lenguaje no solo es un conjunto de símbolos que describen la realidad objetiva, también construye y establece los límites sobre lo que somos capaces de pensar, comprender y concebir. Nuestro mundo está hecho de lenguaje. Ahora vamos a seguir con la unidad 2. ¿Qué es la literatura? Según la RAE, es el arte de la expresión verbal. La literatura contiene textos escritos, como ejemplo la literatura escrita, o también pueden ser hablados o cantados, que es la literatura oral. Su origen se desconoce, pero se sabe que las primeras piezas literarias fueron orales. La primera literatura escrita fue un poema llamado Poema de Gilgamesh. Se trata de un poema sobre el rey Gilgamesh de Uruk y proviene del segundo milenio antes de Cristo. ¿Por qué es importante hacer parte de nuestra vida cotidiana la literatura? Es importante hacer parte de nuestra vida cotidiana la literatura porque nos hace desarrollar nuestro pensamiento y personalidad. Por lo que leemos, tenemos la capacidad de desarrollar nuestras propias ideas y convicciones, ampliando nuestro punto de vista. Igualmente, se desarrolla el pensamiento crítico y la opinión. ¿Qué es la polifonía? Según la RAE, es un conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero formando con los demás un tono armónico. Según el video producido por la definición de, la polifonía son sonidos diferentes armónicamente simultáneos, es una textura musical. Su origen proviene de los finales de la Edad Media y el Renacimiento. No se conoce el origen exacto, pero en la Iglesia Occidental en el año 900 pueden ser considerados los primeros en usar la polifonía. ¿Cómo puede enriquecer la polifonía a una obra literaria? Es muy difícil hacer una obra polifónica exitosamente, pero si juntas las narraciones armónicamente de una manera exitosa, puedes crear una obra envidiable. Con la polifonía puedes cambiar de voces simultáneamente, como lo leímos en el libro Distancia de Rescate. Varias historias son contadas al mismo tiempo. Igualmente, no hay línea de tiempo y si logras que las voces y los hechos tengan armonía, el libro puede ser codiciable. La polifonía enriquece una obra literaria de muchas formas y la convierte en una verdadera obra de arte. ¿Cuál es la diferencia entre la narración polifónica y la narración tradicional omnisciente? En la narración polifónica no hay orden, por así decirlo. Hay muchas voces que narran el cuento y normalmente no hay línea de tiempo. En una tradicional omnipresente hay un solo narrador, que es el que narra toda la historia. Hay una línea de tiempo definida igualmente. Son dos narraciones completamente opuestas y la estructura del libro es muy diferente entre ellas. Finalmente vamos con la unidad 3. ¿Cuál ha sido el mayor aporte de la psicología analítica al estudio de la literatura y por qué? Aprendimos sobre Carl Jung. Fue uno de los fundadores a la psicología profunda. Sus aportaciones fueron escritas en el siglo XX. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura del psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Él fue creador de la psicología analítica y uno de los principales responsables de describir el proceso psicológico de diferenciación del yo a lo largo de la vida de los elementos conscientes e inconscientes de cada individuo. Las obras literarias de Carl Jung nos indujeron a un mundo nuevo, el cual va más allá del simple análisis del comportamiento humano. Sus reconocidas y profundas obras literarias contienen una maravillosa alquimia entre el psicoanálisis, la espiritualidad, la religión, la filosofía y el mundo de lo onírico. ¿Qué elementos narrativos se pueden analizar en una obra literaria? Los elementos del texto narrativo pueden englobarse en cuatro conceptos fundamentales: la estructura, el narrador o narradores, los personajes y el contexto de la historia. Finalmente, ¿cuál ha sido los mayores aprendizajes que te ha dejado la materia de lengua y literatura durante el primer semestre de este ciclo escolar respecto a tu desarrollo
Finalmente, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes que te ha dejado la materia de lengua y literatura durante el primer semestre de este ciclo escolar respecto a tu desarrollo académico? La materia de lenguaje y literatura me ha dejado muchos aprendizajes vitales para mi desarrollo. A mí en lo personal me encanta la materia porque aprendo muchas cosas que a mí me interesan bastante. He aprendido entre muchas cosas, Jung y sus arquetipos, los elementos narrativos de las obras literarias. He aprendido sobre Sigmund Freud y sus aportaciones a la psicología, literatura y obras literarias fascinantes que ha escrito. He aprendido sobre tipos de narraciones, entre ellas la polifónica. Igualmente, he aprendido sobre la importancia de la literatura en la vida cotidiana. Aprendí sobre la literatura, dialecto y el lenguaje y sus diferencias y similitudes. Aprendí sobre Jacobson y su diagrama, cómo este es importante aplicarlo en la vida cotidiana y entenderlo a un nivel mayor. He aprendido muchísimas cosas muy interesantes para mí. Me encanta que no es una clase de español común, nos enseñan muchas otras cosas relacionadas y no relacionadas con la materia, algo que en mi opinión son los recursos que en verdad nos aportan y que nos dejan algo en nuestras vidas. Gracias por tu atención, espero que te haya gustado mi presentación.